nadie se puede imaginar que cualquiera de nosotros seamos asesinos. Pero si lo tenés que interpretar, sí. Pero tenés que interpretarlo, tenés que sacar el sadismo, la violencia, digamos, toda esa cosa oscura que uno puede tener adentro. Y la tenés que acotar al personaje, porque cuando termina la función tenés que volver a ser el sí, por vecino supuesto. que sos todos los días. Sí, por supuesto. A veces el personaje, esa búsqueda te cambia un poco. Porque lo maravilloso que tiene el teatro es justamente eso. Los personajes son muy fuertes, muy poderosos. A veces te obligan a abrir puertas que no estaban muy transitadas y nacen vetas sumamente interesantes para quien las posee, que somos todos nosotros, y que te amplían tu personalidad, te agregan colores a tu paleta de colores, y eso es lo más extraordinario que tiene la actuación. ¿Por qué naciste en Iowa? Digamos que por carambola del destino, básicamente. No estaba planificado ni muchísimo menos. Mi padre, que era grado 5 de Facultad de Agronomía, salió, como todos los de su generación, a hacer un posgrado de agronomía, básicamente. Y en la especialidad de él, la universidad que le tocó era la Universidad de Ames, en Iowa. Y básicamente la familia fue para ahí, fueron todos, menos yo, y volvieron conmigo. Y volvieron contigo. Dicen las malas lenguas que soy el resultado de unas vacaciones en el parque Yellowstone. Ajá. Entre Ubu y el oso Yogi. Más o menos. Y las malas lenguas son de mi madre, así que algo sabría de que fehaciente el dato. Sí, tal cual. ¿Viviste muchos años en Estados Unidos? No. ¿En tu madre patria? Es mi madre patria. No. A ver, nos volvimos, cumplí un año en el barco cuando volvía de nuevo. ¿Era en época de viaje de barco? ¿O fue una opción familiar? No, fue una opción, porque viajamos en avión, por supuesto, a la ida. Y a la vuelta también la viajaron opción. en avión a la ida. Viajaron ellos. A la vuelta viajamos en barco conmigo, ya nacido. El tema fue que el ritmo de estudio era muy intenso allá. Y mi madre dijo que ni bien volviéramos, mi padre se iba a poner a trabajar ya enseguida, no iba a descansar nada, era la época de los finales, de los exámenes, etc. Y ella pergenió, le dijo a mi padre, ¿por qué no nos volvemos en barco? Porque de esa forma también se podían traer todos los cajones. Habían armado una casa durante 3 años que vivieron allá, vivimos allá. Había toda una cuestión de mobiliario, en fin, de cosas que había que traer. En avión no se podía. Y mi vieja dijo, ¿por qué no lo hacemos en barco? Y mi padre lo miró como diciendo, estás loca. Pero conociendo a mi madre, dijo, bueno, ok, pero te encargás vos de todo. Y se encargó. Y fue así. Entonces mi madre se encargó de todo. Había que viajar desde Iowa hasta Los Ángeles en tren. Desde allí tomar el barco, el Brasil Maru, que era un barco de carga japonés. No un crucero. No era un crucero, no. Era un barco de carga que también llevaba pasajeros. También tenía piscina, la mar en coche, pero era también de carga. Y en ese barco volvimos vía Canal de Panamá hasta acá y cumplí un año a bordo. ¿Debes saber a qué altura el viaje o no? Realmente no lo sé, pero creo que a la altura me imagino yo, de Panamá, por allá cerca del Caribe. El asunto es que mi abuela húngara, sabiendo que era mi fiesta de cumpleaños, llamó a la compañía para ver si me organizaban una fiesta de cumpleaños. La compañía le dijo, a ver, señora. Y mi abuela, que era muy insistente, insistió, y me armaron una fiesta de cumpleaños a bordo, volviendo del Brasil Maru de Estados Unidos. Tremendo. Sí. O sea que, claro, se vuelven de Estados Unidos, pero eras muy chico como para notar el contraste, obviamente, entre la vida de Estados Unidos y tu familia. Además, después llega, desembarcan en Montevideo, se van hasta Paysandú. Paysandú, porque mi padre trabajaba en Paysandú, en la estación experimental Mario Casinoni, lo que es ahora la Casinoni. Mi padre y todos sus colegas trabajaban allí. Entonces nosotros vivíamos en Paysandú y volvimos a Paysandú. La primera parte de mi niñez, ahí sí, la viví en Paysandú. Y después en algún momento bajan en el mapa, pero no sé si bajan todos ahí. Para Ciudad de la Costa. Y bajan a Ciudad de la Costa, se van a vivir a Solimar. Sí, nos venimos todos. Es decir, mi padre falleció al poco tiempo de venir. Estuvimos unos años más en Paysandú.
Mi madre fue para Estados Unidos, allá a los 3, 4 años que fallecer mi padre, para ver si era viable que nosotros nos fuéramos a Estados Unidos a vivir, porque tenía que ver si era mejor para la familia estar allá o acá, una situación bastante compleja. Mi madre, a ella le correspondía entrar a la universidad como jefa de hogar, familiar o cónyuge de un funcionario fallecido, dentro de sus capacidades, lo que le hubiera tocado. Pero fue el año que vino la dictadura, entonces no se lo reconocieron. El derecho. Desapareció, se lo cortaron y ella tuvo que salir, bueno, a trabajar con una camioneta Peugeot que teníamos. Se montó una mini empresa de reparto de escolares y en un momento dijo, bueno, veamos cómo seguimos de aquí en más como familia. Es decir, seguimos acá en Uruguay o vamos a ver si Estados Unidos es una posibilidad. Ella se fue sola, estuvo trabajando 3 meses, tenía vinculaciones allá, con gente que no había inconveniente de papeles, digamos, pero finalmente decidió que era mejor para criar a la familia. Yo en ese momento tenía 8 años y mi hermana tenía 14, o 9 y 15, una cosa así. Ustedes eran 4 hermanos, son 4 hermanos. Sí. Que nos llevamos entre Marina, que es la mayor, y yo, nos llevamos 6 años. Y después está Andrés y Daniel en el medio. En esos 6 años venimos los 4. ¿Cómo habrá sido para tu madre llevar adelante un hogar con 4 gurises y sola? O sea, disciplina militar, hablando después de la tiene que haber llevado... Primero con tremendo coraje. Primero para sobrellevar, bueno, una enfermedad complicada como la de mi padre, durante 2 años, 3 años, que ella estuvo ahí estoica sosteniendo todo. Y después de eso, sacar adelante a la familia con los medios que había. O sea, el campo de mis abuelos, el campo que teníamos, no funcionaba en ese momento, o sea, no era una fuente de ingreso seguro de dinero. El trabajo no estuvo porque se lo negaron y ella salió con una camioneta a trabajar. Entonces, claro, mi vieja era jefa de hogar, jefa, y tuvo que sacarnos adelante a todos. Y creo que lo hizo bastante bien, porque nos sacó a todos bastante encaminados. Solimar, años 70, principios de los 80, infinitamente más agreste de lo que es ahora, ¿no? Solimar era otra cosa, claro. Y pensaba cuánto de eso tiene que ver, y tal vez ese viaje inicial en barco, atravesando tanto, en que en algún momento, capaz que las dos cosas sumadas, te hicieran estudiar oceanografía. Y sí, tiene todo que ver, claro que sí. Tiene todo que ver. Yo, en principio, desde muy chico me vi cambiando de vocación permanentemente. Cuando era muy, muy chico decía que iba a ser químico farmacéutico, porque tenía una tía que más o menos andaba por esa área, y no sé por qué me gustaba. Aquellas cosas del gran químico del hogar, ¿no? Esos juegos así. Sí, quedan como 2 tubos de ensayo. 2 tubos de ensayo y alguna cosa más, pero era interesante, a mí me interesaba. Después de más grande iba a ser profesor de educación física, porque tenía un primo político muy querido, que hacía y me interesaba la actividad, que yo tenía muy buena relación con ellos, me interesaba hacer educación física. Y después dije que iba a hacer oceanografía, después dudé entre hacer agronomía también. ¿Pero eso de dónde salió? ¿De nadar en la playa de Solimar? Bueno, oceanografía salió de un día que lo recuerdo perfectamente. Recordemos que el Río de la Plata es un estuario, o sea, tiene régimen de agua dulce, marrón, qué sé yo, en general, y agua salada. Eventualmente en Solimar había algunos días que eran de agua verde, salada y con olas. O sea, días de pasar mañanas y tardes. De 3 días horas oceánicos. Días oceánicos, donde barrenábamos olas todo el día. En un día de esos, un día perfecto podría decir, días de playa, días de sol, de olas, en fin. Cuando salí a las 3 de la tarde de la playa, después de haber ido a las 10 de la mañana, dije, yo tengo que estudiar el océano. Es esto lo que me gusta a mí. Y ahí me fui con la convicción o con la idea de que quería estudiar oceanografía en Facultad de Humanidades y Ciencias. Y cuando empezás a estudiar oceanografía y empezás a avanzar en la carrera, aparece otra cosa que se ha repetido en tu vida, que es eso de viajar. Sí. La carrera te lleva mucho a Brasil. Es verdad. La carrera nos lleva a los primeros congresos. El entrar a la facultad es el despertar de un mundo. Es una etapa maravillosa en la vida de cualquier ser humano. El despertar, conocer gente interesante, gente muy interesante, gente muy loca, en el sentido que no solo eran biólogos, sino que además se preocupaban
o tenían una beta cultural, leían mucho, veían mucho cine, muy cinematequeros, les gustaba la plástica, la música, el despertar a todo un universo musical extraordinario. Gente que todavía siguen siendo mis amigos, ¿no? Que todavía me veo, con quien viajo asiduamente. Esas primeras entradas a facultad determinan idas a congresos. Los primeros congresos a facultad lo hicimos hasta a Casino el primer año, y después hicimos un congreso a Londrina, en el estado de Paraná, donde juntamos mucha plata, hicimos un grupo de viajes y yo, nos fuimos para allá, para Londrina, a alguno de los congresos, el Congreso de Zoología, y allí derivamos después del congreso, derivamos a otros lugares como Sierra do Mar, Parque Nacional de Marumbí, Ilia Domel, donde bombas y bombiñas, y fuimos bajando, ¿no? ¿Trillaste selva? Sí, claro, sí. La Mata Atlántica en el Parque Nacional de Marumbí fue la primera maravilla que nos encontramos. Es decir, es un viaje en tren que uno hace hasta Paranaguá, digamos, desde Curitiba a Paranaguá. Arranca a las 6 de la mañana y baja y llega hasta la costa. Es un viaje peculiar, pues es todo Mata Atlántica. La Mata Atlántica sería una especie de bioma, por decirlo de alguna manera, que abarca Brasil, norte de Brasil, Argentina y Paraguay. La selva misionera, por ejemplo, de Foz de Iguazú es Mata Atlántica, y toda esa parte era todo selva, digamos, ¿no? Y uno llegaba en tren, llegaba a esos lugares, había el pico Marumbí, que uno podía subir y escalar, en fin, cosas muy intensas, digamos. ¿Atravesaste algún túnel de montaña o tengo la historia mal y mientras vos ibas para allá venía un tren para el otro lado? Sí, señor. Momento de tensión de película de terror es eso. Un eso. Momento de tensión tremendo, porque primero que nada era una locura, porque el viaje en tren lo hicimos al revés, lo hicimos desde Paranaguá a Puerto de Cima y a Marumbí. Y la locura fue que, entre otras cosas, lo que hacíamos era ir colgados de las escalerillas, es decir, en las escaleras que bajaban los andenes, como en las películas, íbamos agarrados así y cruzabas puentes y abajo estaban los desfiladeros así. El vacío. Sí, el vacío hacia allá abajo. Y nosotros después, cuando volvimos a ir, eso lo prohibieron porque alguien se cayó. Se acordaban de aquellos uruguayos. De aquellos uruguayos y lo prohibieron. Pero, digamos, estando ya en Marumbí, nos fuimos hasta Puerto de Cima, bajaron en boyas de camión, por el río, por el torrente, y cuando volvimos, tuvimos que volver por las vías y fuimos atravesando un túnel, justamente para llegar a la estación que era la nuestra, o la anterior a la nuestra. Y ahí venía un tren, nos tuvimos que pegar todos a la pared del túnel porque se venía el tren y nos comía. O sea, no daba ni para llegar para un lado ni para otro. Nos pusimos ahí y... ¿Cruzaron los dedos? Cruzamos los dedos y cruzó el tren, pero cruzó muy pegado a nuestras narices, así fue una cosa, esas cosas que uno hace de muy inconsciente, ¿no? ¿Un cafecito? Me encantaría, cómo Dale. no. ¿Puede ser que en una de esas movidas por Brasil empezaste a descubrir la vocación o la beta de actor? ¿Cómo está esa producción, sí, es verdad. En ese congreso, en Londrina, había un concurso que se armaba todos los años, concurso que quizá hoy tuviera algo de políticamente incorrecto o no, pero un concurso muy amplio, se llamaba el So Gay y el So Sapatão. Era, desfilaban por las pasarelas, la gente iba, se vestía con los atuendos más típicos de las vedettes, digamos, algo parecido a Ney Mato Grosso, digamos, para los varones, en una pasarela donde todas las hinchadas de todas las universidades se congregaban y arengaban a sus representantes. Por supuesto que todas las universidades de Brasil tenían el suyo, o la suya también, porque había para varones y mujeres, y Uruguay también postuló a uno que era quien habla, que en un principio se negó, o sea, me negué rotundamente, no, la gente me decía, vos vas a desfilar, por eso gay, no sé qué, no, yo no voy a desfilar, no, yo no dije nada. Sí, vos tenés que desfilar, no sé qué, me negué, y al final, cuando faltaban, yo qué sé, 20 minutos para que cerrara la inscripción,
me fui hasta el lugar donde los cariocas se estaban maquillando y vi que ahí más o menos era ponerse unos trapos, unas cosas, jugar un poco y divertirnos y todo bien, y sin ninguna falta de respeto ni nada, era simplemente brincadeira, como dicen los brasileros, ¿no? Entonces me convencieron de que desfilara y allá me fui. Pedí unos adminículos, en fin, unas bikinis, unos zapatos, me maquillaron, qué sé yo, y arranqué. Pero claro, era desfilar un uruguayo contra los brasileros que son los maestros en ese tipo de Nosotros vivimos de pantalón azul y saco gris y ellos viven en la playa de Zunga. En el trópico, claro, exactamente, ¿no? Entonces, cuando arranqué, más o menos ideé que iba a ser, pero nada que no fuera improvisable en 20 minutos, ¿no? Entonces pedí que me dibujaran una boca alrededor del ombligo y unas cosas ahí, me puse el labne Mato Grosso en la espalda, me llevé un par de bananas, digo, para jugar ahí un poco. Y llegué allá y salgo y hago la performance, ¿no? Y los tipos les sorprendió mucho lo que hice, porque, claro, había un fotógrafo que te sacaba fotos tipo carnaval, así, desde el piso. Entonces yo recorté un cacho de banana que tenía colocado, digamos, el elástico atrás y se la puse en la boca y la gente empezó a delirar ahí. Y en definitiva fue una performance muy creativa, según me dijeron. Y yo estaba brincando, jugando ahí con la gente. Salí, después desfiló el que había sido el bicampeón de los 2 años anteriores, el Ronnie Valks, que era carioca, hizo una tremenda performance también, ¿no? Dije, yo jamás le ganaría a este tipo. Pero parece que empatamos. Y después me dice un amigo que era el parte del jurado, mirá que salimos a deliberar por ustedes dos. Y salieron a deliberar y bueno, ahí empezaron a votar y parece que la performance que había hecho el otro, que era buena, ya la habían visto, no era algo nuevo. Y entonces ahí llamaron y anunciaron los premios, anunciaron el tercer premio y dijeron, cuando anunciaron el primero, dijeron, por primera vez en 20 años de congreso, un extranjero gana el concurso de So Gay. Tremendo. De Brasil. Y fue una ovación así loca de toda la carpa, ¿no? Y ahí al volver, ¿te metés de lleno al teatro o mantenés las dos cosas? ¿Empezás a hacer teatro y mantenés la biología, la escenografía? Ahí cuando vuelvo, seguí haciendo escenografía. Yo ya estaba incluso investigando en unas líneas de investigación en el departamento, qué sé yo. Y entré en la EMAD. Entré en la EMAD me recomendaron. Dijeron, ¿por qué no entras en la EMAD? Dije, bueno, yo qué sé. Igual había una cierta tradición en la familia de gente que hacía teatro, como Armando Altí, que era un gran actor, que era como nuestro referente teatral. Pero no se me había pasado hasta ese momento dedicarme al teatro. Sí, era más lo otro, más la ciencia. Y un día me dicen, hacelo, dalo, y en mi inconsciencia, en 3 días preparé la prueba y quedé. Es una locura, porque en general la gente lo prepara en 1 mes y medio, 2 meses, yo qué sé, una cosa así. Pero en mi conciencia lo preparé, en esos 3 días quedé y seguí haciendo una cosa y otra. Seguí dando exámenes para facultad y vi la EMAD, y descubrí la EMAD, y descubrí el arte, digamos. Descubrí todo lo que quería volver a hacer en la Escuela Municipal de Arte Dramático de aquel momento. Historia del arte, expresión corporal, en fin, literatura de vuelta, todo estaba volviendo a verlo ahí, y mientras seguía con lo otro. Seguí dando exámenes y en un momento me di cuenta, después de preparar un trabajo para un congreso, donde estuvimos horas trabajando con modelos matemáticos, con Micropogonia Fournieri, que es la corvina rubia de la pesca artesanal, qué sé yo, trabajando con modelos matemáticos que eran un embole. Entonces, en un momento cuando sacamos el último y aplicándole test para ver si enderezamos la curva entre 2 variables, la recta ahí, dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Dónde quedaron las ballenas? ¿Dónde quedaron los peces que yo venía a estudiar? ¿Dónde quedó la naturaleza? Me planteé eso por un lado y por otro lado me di cuenta que el arte me llamaba mucho más. Y que yo estaba la ciencia por un lado, el arte por otro, yo estaba mucho más pegado al arte. ¿Y ahí lo que te interesa más es lo lúdico de repente del arte? Sí, claro, lo lúdico del arte, por un lado... Que uno supone, ¿no? Pues en realidad es cierto que en la carrera de actor y cuando uno prepara un personaje o cosas así, hay horas de estudio, hay textos que aprender, libretos que aprenderse, saber en qué te marcan que te pares en este lado de la escena o en el otro, o sea, hay un trabajo. Pero uno sin saber piensa que hay una posibilidad creativa o de juego muy superior
Por supuesto, por supuesto. El primero que nada es lo lúdico, primero que nada es la exploración, primero que nada es... Yo siempre digo que la actuación tiene muchas connotaciones, pero entre otras cosas creo en la actuación como un buceo profundo hacia las profundidades de uno mismo, valga la redundancia, buscando los materiales que el personaje necesita. Es como un gran buceo de apnea hasta las zonas más profundas de nuestro ser, las que menos usamos de repente, que están ahí bullendo. De repente todos tenemos un personaje social, digamos, y en nuestra vida nos presentamos de diferentes maneras. Somos diferentes cuando somos hijos, somos diferentes cuando somos pareja, cuando somos hermanos, como somos jefes o subalternos. Somos levemente distintos. Podríamos decir que tenemos personajes distintos, siendo que somos la misma persona. Los personajes tienen algo de eso. Y hay personajes que requieren zonas nuestras que no son las que más habitualmente usamos. Entonces tenemos que ir hacia esos lugares que están. Es decir, nadie se puede imaginar que cualquiera de nosotros seamos asesinos. Pero si lo tenés que interpretar, sí. Pero tenés que interpretarlo, tenés que sacar el sadismo, la violencia, digamos, toda esa cosa oscura que uno puede tener adentro. Y la tenés que acotar al personaje, porque cuando termina la función tenés que volver a ser el sí, por vecino supuesto. que sos todos los días. Sí, por supuesto. A veces el personaje, esa búsqueda te cambia un poco. Porque lo maravilloso que tiene el teatro es justamente eso, ¿no? Ahora, pensaba... No, perdón, te terminé. No, simplemente que en personajes son muy fuertes, muy poderosos, a veces te obligan a abrir puertas que no estaban muy transitadas y nacen vetas sumamente interesantes para quien las posee, que somos todos nosotros, y que te amplían tu personalidad, te agregan colores a tu paleta de colores, y eso es lo más extraordinario que tiene la actuación. Yo pensaba, cuando hablábamos de lo lúdico, a mí me sale muy fácil asociar lo lúdico a un determinado disfrute que tiene que ver con generar sonrisa, ¿no? Sí. Y demás. Curiosamente, veo que, o tengo la impresión que en el mundo del arte escénico es poco valorada la comedia, lo que genera risa. Los premios suelen ir al drama. Son muy pocas, por ejemplo, vamos al mundo del cine, que para llevar a lo más universalmente conocido, son muy pocas las comedias que ganan el Oscar a la mejor película del año. Excepcionalmente te aparece Benigni con La vida es bella. Pero el resto de los años te aparece La lista de Schindler, que es un drama de lágrimas, te aparece Forrest Gump, que tiene también, y etcétera, etcétera. Entonces, pensaba, si vos que has estudiado y tenés una carrera y demás, si hay una explicación para eso, puede ser una percepción muy errada y también vale que lo digas, pero ¿por qué parece ser menos valorado el hacer reír que el generar otro tipo de emociones que nos acercan más al dolor? Vos sabés que yo no comparto demasiado eso. Quizás estadísticamente podríamos establecer que sí. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué hay más dramas que comedias premiadas? No lo sé. Justamente cuando se planteó en el teatro esa disyuntiva que había que establecerle un Florencio especial para la comedia. Es como un hermano menor, ¿no? Sí, porque era ese discurso, cosa que yo no lo creo. Ese año el Florencio se lo llevó a la fiesta de Abigail, que yo participaba, y que era una comedia negra. Era una comedia donde te reías y hasta un momento decías, ¿de qué me estoy riendo? Porque es una salvajada esto, ¿no? Un gran espectáculo. Y justamente el año que se estableció Florencio, el Florencio ganador del mejor espectáculo fue una comedia. No sé por qué se da eso, pero yo no creo que sea, de ninguna manera creo que la comedia sea un hermano menor, en mi concepción, ¿no? Porque es muy difícil también manejar los tiempos de la comedia. Hay actores que son de repente más dramáticos, hay actores que son más cómicos, hay actores que reúnen las dos características. Hacer reír es muy difícil, eso creo que es un don natural, también como el vuelo trágico, diría alguno de los maestros, ¿no? El vuelo trágico para hacer tragedia no lo tiene todo el mundo, y hay quienes lo tienen y quienes no, la profundidad dramática también. Yo no, en mi concepción, de ninguna manera creo que sea menor, un hermano menor. Para mí es tan difícil una cosa y requiere de condiciones y requiere de talento, cualquiera de las dos, realmente. Me queda una pregunta que va a desvelarle a una cantidad de gente algo tuyo, porque en el mundo vos llegás del mundo de la oceanografía, al mundo del teatro, con un apodo que te acompaña y en el teatro lo aceptan sin saber qué es. ¿Qué es una limoche? Una limoche es un pájaro. Primero que nada es mi apodo. Claro. Ayer me preguntaron, che, qué apellido raro que tenés vos, pero no es mi apellido. Es un apodo. Es un apodo que viene de Facultad de Ciencias. Es un pájaro, un apodo bien de biólogos, si querés.
donde todos nos poníamos nombretes en un momento, es un buitre, el buitre egipcio. Es un buitre que vive en el norte de África y que también anda por España. Es un buitre chiquito, blanco, bastante desagradable. Te tenía mucho cariño. Con un plumerío ahí horrible. Entonces, todo el mundo se ponía, había unos que se ponían unos nombres, pero bárbaros, tipo Hippaetus barbatus, que era el nombre en latín. ¿Pero quién se va a acordar de ese apodo? Nadie, porque además era un tipo, eran unos pájaros regios que como eran regios, todo el mundo, nadie se los ponía. O sea, yo me pongo un nombre regio y yo no te voy a conceder la región porque sí. Claro. En cambio, cuando me pusieron a Limoche, me calenté mucho, me molestó mucho, porque es un bicho muy desagradable, es un bicho que tiene costumbres coprófagas, en fin, es un bicho de costumbres muchos buitres. Asqueroso. Además, tiene una característica, utiliza herramientas para romper los huevos de otros pájaros. Entonces, sí, era un bicho que tiene una cierta inteligencia para romper los huevos, digamos, básicamente. Entonces, a mí me molestaba, más lo ponían, ¿tá? Y en la facultad finalmente se generó un verbo que era el alimochar. El alimochaje, que eran todas las cosas desagradables que podían suceder en facultad, tenía que ver con el alimoche. Entonces yo le tomé mucho cariño a eso. De hecho, cuando pasé al ámbito del teatro me lo llevé conmigo, lo aceptaron. Ya todo el mundo me dice alimoche en el teatro. Incluso en la intendencia. Yo llamaba a los directores y decía, hola, sí, habla Claudio Castro. ¿Quién? Alimoche. Bien. Ahora sí. Me ubicaban porque no había otro. Entonces le tomé mucho cariño, es un homenaje a una época de mi vida súper rica, valorada, y que en definitiva determinó toda esa gente que conocí, que terminaron haciendo teatro, dedicándome al arte. La charla no tuvo nada de limocheada, entonces. Gracias por la visita. Gracias a vos.